¿Qué onda, gente? Esta vez vamos a Londres en el año 1888, donde no hay cámaras, no hay huellas y no existen las pruebas de ADN. Solo hay miedo, oscuridad y el sonido de unos pasos caminando lentamente en unos callejones acercándose a ti. Entre agosto y noviembre de 1888, alguien comenzó a cazar mujeres en el barrio más pobre de la ciudad de Londres, en el barrio de Whitechapel. Él no robaba, se tomaba su tiempo y no actuaba como un asesino cualquiera. Era una persona con conocimiento. Él sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía. Las cortaba, las abría y las mutilaba. Una vez terminaba, huía tranquilamente. Esta persona pasó a la historia con el apodo de Jack el Destripador. Una cosa que aclaro es que incluso al día de hoy, 2026, no se sabe quién era. Así que obviamente no se conocía su nombre. Pero fue apodado como Jack el Destripador debido a que muchos reporteros y muchas personas random enviaban cartas falsas a la prensa con el nombre de Jack el Destripador para referirse a él. Entonces, el mundo adoptó ese nombre para este caso y para este asesino desconocido. Ahora nos vamos a Londres, precisamente a Whitechapel, el cual no solo era un barrio pobre, sino un barrio donde familias enteras de 3 o incluso 6 personas tenían que dormir juntos en una pequeña habitación. Un barrio donde mujeres tenían que prostituirse para poder dormir en una habitación techada, incluso para poder comprarse un pedazo de pan. Lugar donde el alcohol y el tabaco eran 1000 veces más baratos que la comida. Un sitio casi abandonado por la policía, la cual, la cual ni siquiera se acercaba en las noches. Ahí las mujeres no tenían ningún valor social, no tenían protección alguna, no tenían voz y eran abandonadas a su suerte. Ellas debían sobrevivir como pudieran, y eso es clave en esta historia. ¿Por qué? Pues porque Jack no era un asesino cualquiera que cazaba mujeres al azar, no. Jack elegía a sus víctimas. Eran mujeres que fueron abandonadas por el sistema, prostitutas, mujeres pobres o en situación de calle. Dicen que Jack solo asesinaba prostitutas, pero eso no es verdad. Eso era solo un rumor. Luego de investigaciones se pudo saber que no todas sus víctimas fueron prostitutas, pero sí eran mujeres pobres sin un hogar estable y en un estado muy vulnerable. Sí había algunas que se dedicaban a eso para sobrevivir, pero no es el caso de todas. Así que, sin más, vamos a comenzar con el primer asesinato, con el que empieza la historia de Jack. Empezamos con Mary Ann Nichols, conocida como Polly. Mary, o sea Polly, nació en 1845. Polly era madre de 5 hijos. Era una mujer que se casó muy joven, pero su vida se fue en picada debido a la pobreza y al alcohol. En la noche del 31 de agosto de 1888, Polly fue vista caminando sola por las calles, pero unas horas después, su cuerpo apareció en Bucks Row, en un estado lamentable, con la garganta cortada y el abdomen abierto. La policía pensaba que era otro crimen violento causado por un borracho más que discutió con una prostituta, cosa que era muy común en esos tiempos. Pero no era el caso. Así que lo dejaron como un caso cualquiera y hasta ahí quedó la muerte de Mary. Hasta que, ahora nos vamos a el 8 de septiembre del mismo año, con Annie Chapman, una mujer de 47 años que había perdido a sus hijos. Era una mujer que vivía enferma y no tenía los recursos suficientes para mantenerse ni tratar de sus enfermedades. Esa misma noche, Annie fue encontrada muerta en un patio. Esta vez, el asesinato fue un poco más cruel. Jack le cortó la garganta con mucho más precisión que su primer asesinato. El abdomen fue abierto de nuevo, pero
esta vez le faltaron órganos al cuerpo. Ahí es donde la policía sospecha que debido al patrón del anterior asesinato y este, era obra de una misma persona. Así que luego del asesinato de Annie es donde el asesino se hace conocido. Y comienzan a enviar cartas a la prensa donde se repetía una firma peculiar: Jack the Ripper, Jack el Destripador. ¿Qué pasa con eso? Que hoy en día muchos historiadores confirman que muchas de esas cartas fueron falsas. Pero ya no había vuelta atrás, le dieron el nombre al asesino, un hombre que daba miedo al resonar por la del barrio. Ahora vamos a un caso incompleto. ¿Por qué un caso incompleto? Porque Jack, por alguna razón, no pudo terminar lo que comenzó. El 30 de septiembre del mismo año, encuentran a Elizabeth Stride, quien fue asesinada por Jack. Pero, ¿qué tenía de diferente este caso? ¿Por qué decimos que está incompleto? Pues porque el cuerpo de Elizabeth sí tenía una herida profunda en el cuello, como él suele hacer en sus asesinatos, de cortar profundamente el cuello, pero esta vez no presentaba mutilaciones. Además, o sea, dejando de lado lo del cuello, su cuerpo estaba intacto, cosa que se hacía muy raro para Jack. Recuerden que él abría el abdomen, incluso a veces cortaba por la zona de los genitales y sacaba órganos. Esta vez no pudo hacerlo. No se sabe si es que alguien lo vio en el momento, si escuchó algo y huyó, o si alguien se acercaba mientras él estaba asesinando. Pero tuvo que huir antes de terminar lo que empezó. Todos coinciden en que Jack de alguna forma fue interrumpido y eso explica su próximo asesinato. Esta vez no pasaron días, no pasaron semanas ni pasaron meses. Nadie se lo esperaba, pero Jack volvió a atacar y lo hizo unas pocas horas después. Lo hizo unas horas después de su último asesinato. Jack no pudo aguantar la desesperación de haber fallado y volvió a las calles. Su víctima esta vez fue Catherine Eddowes. Esta vez fue un crimen extremo, bastante sádico, en el que se encontraron mutilaciones profundas, extracción de órganos y una severa desfiguración del rostro. Fue como si se hubiese descargado toda su frustración acumulada sobre esa mujer. A esa noche se le dio un nombre peculiar. Esa noche fue llamada como la doble noche del destripador. Así que ahora vamos a su último asesinato registrado, que viene a ser el 9 de noviembre de 1888. Jack se encuentra a Mary Jane Kelly, quien era una joven de tan solo 25 años, quien fue su víctima más joven. Era una joven que vivía en una habitación alquilada, pero esta vez su crimen no se parecía a los demás. Este no fue un crimen rápido. No fue un crimen silencioso como solían ser los crímenes de Jack. Esta vez Jack masacró a la joven. Prácticamente destruyó su cuerpo. Este es el crimen que mostró al verdadero Jack el Destripador. A diferencia de sus otras víctimas, Mary tenía una vivienda bastante precaria, pero era la única bajo techo. En la noche del 8 de noviembre, algunos testigos afirman haberla visto pasear por las calles con un hombre. Nada se veía fuera de lo común. Pero esa noche algo fue diferente. Esta vez Jack estuvo a solas, bajo techo, con su víctima. Cosa que le dio más tiempo, más privacidad y un control total sobre su víctima. Ahora Jack no necesitaba vigilar sus alrededores. No necesitaba huir y tenía todo el tiempo que quisiera para su asesinato. Los informes forenses de esa época describen que Jack cortó la garganta profundamente hasta casi separarla de la cabeza. Realizó múltiples mutilaciones extensas, órganos internos que fueron removidos y el rostro totalmente desfigurado, casi irreconocible, y tejidos colocados deliberadamente alrededor del cuerpo. Por este asesinato,
se cree que sus otros asesinatos fueron totalmente, o sea, no fueron totalmente completados, sino que quedaban a medias, por miedo a ser descubierto, que llegara alguien o que no le diera el tiempo para hacer lo que él quería hacer. Ya que con este caso se puede ver que al estar totalmente solos y en privado con sus víctimas, él actuaba de una manera absurda y desquiciada. Luego de esto, no hubo más asesinatos confirmados con el mismo modus operandi que usaba Jack. Pero hay quienes creen que cometió unos 4 o 5 asesinatos más, pero no pueden asociarlos con él porque no era el mismo modus operandi. ¿Por qué desapareció Jack luego del asesinato de Mary Jane? La verdad es que no se sabe. Hay teorías, eso sí, hay bastantes teorías, como por ejemplo la de que Jack murió poco después de haberla asesinado, o que fue internado en un hospital psiquiátrico y se mudó o cambió radicalmente su rutina así de la nada, o que su último asesinato fue tan extremo, tan sádico, que lo dejó satisfecho y no necesitó volver a matar a nadie más. Sus primeros asesinatos demostraban lo que Jack podía hacer bajo la vista de la policía, pero este último demostró su verdadero ser y de lo que era capaz de hacer con la libertad y el tiempo que él quisiera. Basados en todo esto, en sus asesinatos y demás, muchos expertos coincidían en varias cosas. Primero, número uno, que Jack era hombre y conocía muy bien Whitechapel, probablemente vivía ahí o la visitaba seguido. 3. Se movía muy cómodo durante la noche, que era donde él siempre mataba. Jack no actuaba por dinero, nunca robaba, él solo mataba. También Jack tenía conocimientos básicos de anatomía y actuaba por control y dominación hacia sus víctimas. Este caso fue un gran reto para la policía, ya que no existía análisis forense real. La policía estaba desbordada, no existía la criminología y no había huellas dactilares registradas. Sumando que las víctimas no les importaban ni a la policía ni al gobierno, sinceramente. Eso es una cosa que ralentizó todo y le dio toda la libertad que quisiera Jack. Hubieron decenas de personas que fueron señaladas como culpables. Por ejemplo, las más relevantes en este caso, Aaron Kosminski, un barbero polaco, vivía en la ciudad con problemas mentales graves y él era el principal sospechoso moderno, pero sin una prueba definitiva. Es la persona de la que más se sospecha. Se dice que más adelante, mucho más adelante, se encontraron muestras de ADN suyo relacionado al caso. Gracias a esta persona hay una teoría que dice que luego del asesinato de Mary Jane, Jack fue hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Luego tenemos a Montague John Druitt, un abogado que se suicidó tras el último crimen. O sea, se suicidó días después del asesinato de Mary Jane, que es mucha coincidencia. Es un sospechoso histórico, pero sin ninguna evidencia directa. Luego, hay más sospechosos de todo tipo. Hay artistas, médicos, carniceros, incluso hay policías. Hay millones de teorías, pero ninguna con una prueba sólida. Así que hoy en día, el caso de Jack sigue sin ser resuelto. Pero es un caso que pasó a la historia y del que se hablará durante muchos, pero muchos años más. Ya que al final, Jack no solo fue un asesino misterioso, sino también el resultado de un sistema que ignoró a los necesitados, que no tenía recursos policiales y de una prensa inmadura que creaba mitos para tener de qué hablar. Jack no solo fue un asesino, Jack es la inspiración para millones de películas, Jack es la inspiración para cientos de películas, libros, novelas y muchas más cosas. Así que nada, gente, hasta acá el video. Así que si les gustó, like y suscribirse, suscríbanse para demostrar su apoyo al canal y seguir trayéndoles contenido.